Bueno, esto lo vamos a hacer un poco relajado. Estamos aquí con el doctor Andrés Troches, urólogo. Estamos retomando los episodios de Digestorio, el cual el objetivo pues siempre es acercarnos a ustedes para llevarles información pues de médicos subespecialistas y pues el médico con algunos temas de su interés. Y de hecho pues es algo especial porque no es que nos llamamos, tenemos el mismo apellido, pues, y es porque somos primos. Entonces, para mí, pues, es un honor estar aquí con el doctor Andrés Troches y vamos a tratar de tomar o tocar algunos temas relacionados en cuanto a gastroenterología y urología, que aunque son aparatos o sistemas digestivos, pero siempre hay alguna relación. Así que puede ser interactivo, estamos en live también en TikTok, así si hay alguna pregunta, también la podemos responder durante pues estemos platicando. Estamos aquí en Vía San Andrés, por eso tenemos este pues, bonito fondo. Con el doctor Andrés Troches, urólogo. ¿Cómo es tu formación, Andrés? ¿Cómo decidiste estudiar urología? ¿Estudiaste cirugía general? Ah, bueno, pero te dije yo, comentémosle que somos familia, pues, o sea, que somos Sí, claro. primos y que venimos de una familia de médicos donde, pues, quien empezó todo esto fue pues tu papá, el doctor José Guillermo Troches, en el cual pues ha servido de ejemplo a todos nosotros para formarnos en medicina. ¿Cómo te sientes con todo esto? Pues bien, bien. Gracias a César por la invitación a su podcast. Y pues, como mencionaba César, ahora estamos en Juticalpa, lugar donde nos vio crecer, donde nos formamos, ¿verdad? Como comenta César, somos una familia de médicos, ¿no? Somos alrededor de 12, 15 entre especialistas y subespecialistas. Y sí, mi papá fue el primero que empezó, ¿no? Mi papá es ginecólogo. Y ya después nos fuimos incorporando ahí, ¿verdad? Mi tío, primos, César y yo, y otros por ahí que están en el camino todavía, ¿verdad? Con César nos formamos en México, ¿verdad? Inclusive compartimos allá bastantes vivencias, estuvimos un año viviendo juntos en México, en la Ciudad de México. De mi parte, yo pues hice medicina general aquí, ¿verdad? Somos graduados de UNAM. Luego 3 años más de cirugía general, ¿verdad? Que pues que se hace, ¿no? En diferentes hospitales, escuela y el seguro. Y ya posteriormente pues fuimos a realizar los estudios de posgrado a la Ciudad de México, ¿no? Al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que es un hospital del ISSSTE, ¿no? Es como una división ahí en cuanto a los sistemas de salud. Y pues bueno, aquí estamos, ¿verdad? Regresamos hace ya más de año y medio. De ahí decidimos regresar al lugar donde nos vio crecer para pues servir al pueblo, a la gente. De hecho, vos dices que llevas año y medio. Yo ahorita en noviembre cumplo 5 años de haber regresado de México. Rápido pasa el tiempo, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Pero contame cómo se siente el hecho de estar en la Ciudad de México, en un hospital de alto nivel con la tecnología y pues ver cómo se replica lo que hacías en México, cómo hacerlo aquí en Juticalpa, Olancho. ¿Es un reto? Cuéntanos tu experiencia, cómo fue esto este año y medio, pues. Definitivamente, como lo decía, no es fácil. No es fácil, no ha sido fácil, porque es una especialidad que en el departamento estamos iniciando y pues nos tocó tratar de implementar, no tratar, lo estamos implementando, ¿no? Todo el conocimiento que adquirimos en Ciudad de México aquí en Juticalpa. Y para hacer eso, pues tuvimos que hacernos de mucho equipo, y eso cuesta, ¿no? Es un proceso, es lento, ¿verdad? Tratar de implementar esa tecnología, adquirirlo, ponerlo acá, capacitar a la gente. Y pues también poco a poco la gente se está dando cuenta de que pues que ya tenemos todo en urología aquí en Juticalpa, y eso pues sí ha sido un reto, no ha sido fácil, pero poco a poco, en este año y medio, ya año 9 meses que tengo acá, ya estamos ya completo, ¿no? Entonces, todo el centro urológico en el Hospital Troches Montalbán, y pues nos ha costado, ¿no? No ha sido fácil, pero aquí estamos, todavía falta, pero en el camino ahí vamos viendo, vamos resolviendo. Tenemos la ventaja que ya cuando se edita esto, pues probablemente tenemos aquí que nos está apoyando Jorge Vindel, que también es quien nos apoya
en la parte de la producción. Pero realmente es un apoyo a todo el olanchano, ambos somos de Olancho. Algo tiene el paciente o el olanchano que es muy fiel a sus médicos. Y si el centro urológico que está en el Hospital Troches Montalbán les resuelve sus problemas, no tienen la necesidad de irse a Tegucigalpa. Entonces, nos da pues esa ventaja que cualquier problema urológico o enfermedad urológica se resuelve aquí en Olancho. Eso es una gran ventaja y que de hecho pues que cuentes con todo el equipo necesario porque son especialidades, así como la mía en gastroenterología, que se requiere de equipo para poder tener éxito en los procedimientos. ¿Qué has notado en este año de cuáles son las enfermedades urológicas pues, más frecuentes que encuentras en el olanchano? Mira, César, lo más frecuente que nosotros abordamos en la consulta es principalmente próstata. En cuanto a la próstata, dos enfermedades, dos patologías, ¿verdad? El crecimiento prostático obstructivo, que da problemas, ¿verdad? Para orinar en el hombre, principalmente después de los 45 o 50 años, y el cáncer de próstata. ¿Cuál es el tema con el cáncer de próstata? Que todos los hombres, independientemente de cualquier factor, cualquier característica, debemos de iniciar un chequeo urológico porque el riesgo de cáncer de próstata aumenta con solo tener 50 años. Ok, pero ¿qué es un chequeo de cáncer de próstata? Todavía tenemos que hacer el tacto rectal porque ese es un tabú. También nosotros como gastroenterólogos hacemos tacto rectal, aunque la técnica o lo que buscamos es completamente diferente. Y eso, pues aquí en los olanchanos, ¿cómo les va con el tacto? Porque eso en los hombres es muy, todavía yo creo que es un tema delicado. Sí, pues déjame decirte que lo mismo pensaba yo y lo mismo piensa mucha gente, ¿no? Por el tema de los holanchanos, ¿verdad? Pero no es cierto, más bien me quedé bien sorprendido, ya no es como antes, ya no es como antes, ya la gente tiene más información, es más, la gente llega buscando un manejo integral, ¿verdad? Que incluye el tacto rectal, una consulta urológica, ¿verdad? Después de los 50 años, en la primera consulta hay que realizar, ¿verdad? Siempre realizamos lo que es un ultrasonido, ¿verdad? De próstata para evaluar el tamaño prostático y para evaluar el cáncer de próstata, un antígeno prostático, que es un examen en sangre sérico, y el tacto rectal. Entonces, el tacto rectal así de por screening, ¿es a los 50 o a los 45 años? Ese es el tema. ¿Cuándo a los 45? Bueno, a los 45 lo indicamos cuando tenés un familiar, ¿verdad? Cercano, un padre, por ejemplo, que haya tenido o que haya muerto de cáncer de próstata, ¿no? Solo por tener un hermano, un papá, ¿verdad? Que haya muerto o que tenga cáncer de próstata, el riesgo de cáncer de próstata aumenta, por lo cual el screening tiene que empezar a los 45 y no a los 50. Pero digo, ahí hay una similitud con gastroenterología porque si la colonoscopia, independientemente si tienes algún antecedente o no, se hace a los 45 años de edad. Y si hay algún antecedente, dependerá de la edad del diagnóstico del cáncer de colon. Pero sí es frecuente, igual que muchos pacientes tienen ese tabú, pero estos espacios nos ayudan a concientizar a las personas a que hay que realizarse chequeos, pues. ¿Y hay alguna anécdota o algo que algún paciente te haya dicho en algún momento previo al tacto rectal o no? Pues no me he llevado ninguna sorpresa realmente, ¿verdad? Porque el paciente que va a un chequeo urológico ya van como mentalizados, ya van sabiendo a lo que va a pasar, entonces pues realmente no, ¿verdad? No he tenido pacientes renuentes y realmente el pueblo anchano me ha recibido con los brazos abiertos, ¿verdad? Me llegan muchos pacientes de todos lados, inclusive fuera del departamento, ¿verdad? Y eso quiere decir que pues que
que la gente quiere cuidarse, ¿verdad? Ya hay más información. La gente, la gente no quiere morir de cáncer de próstata. Los hijos llevan a los abuelitos, a los papás, los nietos. Ya ahora con esto de las redes sociales, ¿verdad? Hay más información. Y en personas menores de 45 años de edad, probablemente las infecciones urinarias en las mujeres, enfermedades de transmisión sexual, virus de papiloma humano, ¿qué es lo frecuente que has observado? Pues? Sí, sí. Como te comentaba César previamente, ¿verdad? De que ahorita, y es importante que estemos hablando de este tema, ¿verdad? Porque ahorita, ¿verdad? Hay un aumento importante, un aumento sustancial de las enfermedades de transmisión sexual. Llámese VIH, ¿verdad? Otras como clamidia, gonorrea, sífilis y herpes es lo que más se ve en la consulta. La gente puede preguntar, pues, ¿cómo se manifiesta? ¿No? ¿Cómo se manifiesta una enfermedad de transmisión sexual? Generalmente, enfermedades como la clamidia y la gonorrea se manifiestan como una uretritis. ¿Qué es una uretritis? Bueno, pues el paciente manifiesta secreción, ¿verdad? Secreción uretral por el caño, ¿verdad? Como para que se entienda mejor, y disuria o ardor urinar, ¿verdad? Esos son los síntomas principales y generalmente se presentan entre 7 y 10 días después de la exposición, ¿verdad? Sin protección después de un acto sexual. Bueno, usualmente estos pacientes no visitan al urólogo como primera instancia, ¿no? De entrada no. No, De entrada, probablemente van a su médico como de cabecera y que sí es importante, pues posteriormente el médico sabrá si lo deriva contigo, ¿no? Sí, la mayoría de las veces es, bueno, esa como vos sabés, pues y todos los médicos sabemos, es una competencia del médico general que la pueden tratar muy bien, de hecho la tratan muy bien, pero de pronto hay unas enfermedades de transmisión sexual que recurren, ¿verdad? Que fallan al tratamiento, entonces ya es el paciente que tiene que ver el urólogo porque hay que ver por qué está fallando, tiene una coinfección, tiene VIH, ¿verdad? Y tratar de la manera adecuada. Una enfermedad de transmisión sexual se puede manifestar, así como te dije, pero también puede ser causa de una orquitis, de una orquipidimitis, de una prostatitis, ¿verdad? Que son inflamación de la próstata, del testículo y del epididimo. Es una causa muy frecuente de consulta en personas menores de 40 a 30 años. Sí, igual en gastroenterología, pues una de las patologías o trastornos o enfermedades funcionales es el síndrome de intestino irritable, que se presenta con dolor abdominal, distensión. En algunos pacientes tiene síntomas asociados urinarios. Puede ser que la distensión o el gas intestinal están en íntima relación con la vejiga y esto pueda provocar pues algunos problemas de urgencia o incluso pues aumento de la frecuencia urinaria. ¿Te ha tocado a vos ver algún paciente que te llega como primera instancia síntomas urinarios y termina siendo algo gastroenterológico como síndrome de intestino irritable? Sí, es un motivo de consulta muy frecuente y muchas veces el paciente le cuesta entender, ¿verdad?, de que su problema realmente no es urológico, más bien una manifestación, tal vez como mencionas, de un síndrome de intestino irritable no tratado o mal tratado, porque como mencionamos, anatómicamente la vejiga está en contacto, ¿verdad?, con el colon, con el intestino, y así como este colon puede estar inflamado, puede irritar también la vejiga y causa frecuencia y urgencia, como decimos, que es tener la sensación de que te orinas, ¿verdad? De que mojas la ropa interior y orinar muy seguido o muy frecuente. De hecho, pues realmente es importante debido a que igual me pasa a mí en la consulta de gastroenterología que recibo pacientes y en ocasiones tienen alguna patología pues urológica, porque cuando los síntomas digestivos son vagos y difíciles de comprender, entonces muchas veces uno como médico tiene que ser muy pues interrogativo o buscar acuciosamente para poder hacer lo que aprendimos, hacer una marcha diagnóstica y poder solicitar los estudios correspondientes, pues que incluso un examen general de orina pues nos puede dar mucha información. Sí, claro. También, también algo que se relaciona, ¿verdad?, con la parte de gastroenterología. Todos estos pacientes con síndrome de intestino irritable, algunas veces
no solo se manifiesta con distensión, algunas veces se manifiestan con dolor lumbar. Y la gente relaciona bastante el dolor en la espalda con piedras en los riñones, ¿verdad? Entonces, como dice César, hacemos un abordaje diagnóstico adecuado, interrogatorio, un par de exámenes ahí básicos que nos orientan bastante para confirmar o descartar si es algo urológico. De eso estoy completamente de acuerdo. De hecho, algunos pacientes con síndrome de intestino irritable, esa es como su queja, que le duele la espalda. Entonces, realmente es difícil de comprender pues algunos síntomas porque hay irradiación de estos, ¿no? Una pregunta, César, en cuanto al tema de la colonoscopía, porque la gente me lo ha preguntado, ¿verdad? Si una persona después de los 45 años se hace una colonoscopía, ¿verdad? De nada más por screening de cáncer de colon, ¿está normal? Ese paciente necesariamente tiene que hacer una colonoscopía al año, aunque no tenga ningún síntoma. No. Eso es muy importante, hacerse una colonoscopía índice, que es a los 45 años de edad. Dependerá la vigilancia de acuerdo a los hallazgos y al riesgo del paciente. Por ejemplo, este paciente que dices que tiene 45, hizo una colonoscopia normal y no tiene ningún antecedente familiar, la próxima colonoscopia es en 10 años. De hecho, y dependerá mucho de los hallazgos que encontres, el tipo de pólipo, número de pólipos, o si son de pólipos de colon derecho o de colon izquierdo. Entonces uno puede ir viendo de acuerdo a la característica histopatológica y a todo lo que te mostré anteriormente. Que puede ser cada 5, cada 3, o si hay algunos pólipos cerrados o que incrementan el riesgo de cáncer, sí hay que hacerlo anual, pero esos que se hacen anual son muy pocos. O los que hay adenomas con displasia de alto grado y que son bastantes, le puede hacer inicialmente a los 2 años, luego los pacientes a los 3 años, a tal grado que al final queden cada 10 años, que el paciente esté pues tranquilo, pues. Pero es algo que como médico no lo hacemos en la consulta, porque yo tengo pacientes de 50, 60 años y que nunca se han hecho una colonoscopía. Entonces, eso es importante que nosotros como médicos generales o de cualquier especialidad podamos decirle al paciente, si ya cumplió 45 años de edad, hágase su colonoscopía. Una pregunta, cuando hablas antecedentes para cáncer de colon, ¿tiene que ser necesariamente cáncer de colon? No, realmente antecedentes puede ser que tu papá o tu mamá se hayan hecho una colonoscopía y se le haya encontrado adenomas con displasia de alto grado o que tengan pólipos cerrados. A esos pacientes sí se le puede hacer la colonoscopía incluso previo o con mayor frecuencia. Entonces dependerá también del riesgo de cada paciente. Pues. ¿Y con qué otro tipo de cáncer se relaciona el cáncer de colon que aumente el riesgo de que lo tengas? Por ejemplo, que tu mamá haya tenido un cierto tipo de cáncer o no tiene relación. De hecho, desde que tenés una carga genética para cáncer, por ejemplo, cáncer de páncreas o cáncer de mama o sea de ovario, incluso a estos pacientes, bueno, no sé si en tu caso como sea de vejiga o algo urológico, sí, claro, también te incrementa el riesgo de cáncer de colon. Entonces, como médico deberías de enviarlo a una colonoscopía. Pues. En tu caso, ¿en urología se relaciona algún cáncer, por ejemplo? El que tratamos juntos, ¿no? Hay un caso, es bonita la experiencia, ¿verdad? Porque pues ya estamos al punto de que con César hemos tratado pacientes juntos, lo hemos abordado, ¿verdad? Tengo el caso ahí de un cáncer vesical bien raro, ¿verdad? Que se relaciona con el cáncer de colon, ¿verdad? Que que yo la operé, para dar el tratamiento curativo del cáncer de vejiga, está en seguimiento y vos le hiciste una colonoscopía. Claro, y recordemos que no fue normal, ¿verdad? Que no fue normal y que la edad de la paciente andaba en unos 25 años, claro, o sea, súper joven, con un cáncer de vejiga, que al momento de hacer la colonoscopía se le encuentra un pólipo, una lesión de extensión lateral, o sea que es más de 10 milímetros. Era de bajo grado, ¿no? Y con displasia de bajo grado, pero igual hay que resecarlo, que este paciente probablemente a su corta edad, si eso puede progresar a un cáncer, pues son lesiones precancerosas que es importante resecarlas endoscópicamente previo a que se desarrolle un cáncer. Pues. Pero como dice, estos casos son raros, pero sí los hay. Pues. Una pregunta, César. Alguien 45, 50 años que tiene hemorroides, por ejemplo, y el paciente refiere que ha tenido melena, ese paciente, o más joven, digamos, 39 años,
¿verdad? Que tenés una causa, que puede ser la causa del sangrado, ese paciente tenés que ir a hacerle una colonoscopia. En la hemorroides usualmente no, pues sí se presentan en algunas ocasiones con sangrado, un sangrado rojo, rutilante, a veces cuando puedes sangrar con coágulos. Cuando hay melena, a veces sospechamos que haya un sangrado digestivo alto, que habría que buscar pues, otra causa del tracto digestivo alto. El paciente con hemorroides, si no hay algún antecedente, habría que ver los factores de riesgo que haya desarrollado estos pacientes. Pero usualmente si ya tienes hemorroides, puede haber la asociación de otras lesiones, por lo cual sí sería adecuado pues, hacerle una colonoscopia, ¿no? Para descartar cualquier otra lesión que no justifique ese sangrado. Entonces, aunque no es sinónimo de tener hemorroides, hacerte la colonoscopia sí, claro. Tampoco es sinónimo, pues, porque si no hay factores de riesgo, tú dices, no, pues se le da tratamiento conservador y evitamos pues la colonoscopia en estos casos. Es bueno saberlo y te las pregunto porque pues los pacientes me hacen esa pregunta, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque pues como yo hago tacto rectal, ¿verdad? Y detecto bastante hemorroides, ¿verdad? Y doy siempre, pues como somos cirujanos generales también, ¿verdad? Siempre doy el manejo inicial de las hemorroides y de estos problemas colónicos, y ya cuando miro que el paciente no mejora, que recurre, pues ya siempre lo derivo al gastro o al coloproctólogo, que pues ustedes son los expertos en esa parte. Sí, no, el paciente, o sea, hemorroides, todos tenemos hemorroides, eso es algo, pero cuando estamos con estreñimiento o incluso con diarrea, puede ser que haya una enfermedad hemorroidal y dependerá del grado de las hemorroides, el tratamiento y el manejo. Muchas veces pueden mejorar en los grados menores, pues con manejo conservador, ¿de acuerdo? Y que el paciente va a mejorar, pero usualmente si es un paciente con obesidad, con estreñimiento, con sedentarismo, con un trabajo que esté en una oficina, pues realmente hacer cambios de hábitos en estos pacientes es medio complejo si es una enfermedad que está recurriendo, pues entonces sí hay que hacer hincapié en los factores de riesgo, pues que, sí, claro. Que es sobrepeso, obesidad y todos estos que hemos hablado. ¿Y la enfermedad hemorroidal avanzada contraindica la colonoscopia? No. O sea, realmente solo si hay una complicación aguda. Como una trombosis. Una trombosis. Ahí sí no. Pero una enfermedad hemorroidal grado 3, por ejemplo, no contraindica una colonoscopia. Porque realmente lo que haces es descartar otras lesiones. Pues. Y sí, muchas veces ya me ha pasado que el paciente tiene una enfermedad hemorroidal y que dice, no, yo sangro, pero por las hemorroides, pero le hago la colonoscopia y tiene un adenoma o una lesión precancerosa. Entonces, ahí es donde, y eso usualmente si es más de 45 años de edad, tienes que hacérsela, pues. Sí. Porque sí hay pacientes que se pueden salvar al hacerse una colonoscopia y ese es como por qué hacemos hincapié en la colonoscopia. De hecho, la endoscopia así, por ejemplo, en Latinoamérica, no hay una como edad, pues, pero ya a los 50, 55 años de edad, si tienes dispepsia no investigada, es ideal hacerle una endoscopia. En países como Japón, obviamente que allí también está incrementado el cáncer gástrico, empiezan a hacer endoscopías desde los 40 años de edad. ¿Genética? Por parte genética, por la comida, entonces son factores que ellos, entonces tratan de siempre hacer un screening endoscópico para encontrar lesiones, a los 40 años, para encontrar lesiones tempranas que uno pueda resecarlas y evitar el cáncer gástrico, que es común en países como Honduras, que se haga el diagnóstico de cáncer gástrico avanzado, donde ya la parte endoscópica ya no tiene mucho que ofrecerles. De hecho, urología y gastroenterología también no, se parece mucho en la parte de la vía biliar, en la parte de gastroenterología. Entonces, pues, por ejemplo, los cálculos biliares, sí, claro, que se parecen mucho con los cálculos de la vía urinaria, y el manejo, en cierta forma, claro, se parece, pues. El concepto es el mismo, ¿no? El concepto es el mismo. El concepto es ir con equipo no invasivo, encontrar acceder, ¿verdad? Obviamente, claro, al tubo donde está atrapado, son tubos, ¿no? Son tubos, y atraparlo con una canastilla, extraerlo,
y nosotros O luego hacer pues litotripsia. fracturarlos, ¿no? O fragmentarlos, ¿verdad? Es el mismo concepto y de hecho, pues, usamos hasta el mismo láser, ¿eh? Tienen la misma aplicación. sí, claro, podemos pues utilizar algunos equipos en conjunto porque se parecen Sí. las especialidades. Y de hecho, y en el paciente con cáncer de próstata, ¿qué has notado? ¿De los cánceres tienen un buen pronóstico? Sí, sí, el cáncer de próstata tiene la característica de ser un cáncer de crecimiento lento, ¿verdad? Y cuando se detecta a tiempo, o sea, un cáncer de próstata localizado, generalmente el tratamiento que se ofrece es curativo y ya nada más queda en vigilancia con nosotros. Ahora bien, es importante saber que el cáncer de próstata en etapas tempranas no da ningún síntoma, ninguna molestia. Por eso es el tema, hay que ir obligatoriamente, mandatoriamente a los 50 años y después de manera anual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata no da ningún síntoma. La gente se confunde, no, doctor, es que yo la gente se confunde porque dice, no, doctor, es que yo no tengo ningún síntoma. Entonces les pregunto, ¿y qué síntoma esperaba sentir? ¿Verdad? Usted me dice, no, yo no me levanto por la noche, yo no orino seguido, yo no hago fuerza para orinar, mi chorro está bien. Entonces le digo, no, es que esos no son síntomas de cáncer de próstata, son síntomas de crecimiento prostático, que son dos cosas diferentes que se abordan y se tratan de manera diferente. Cáncer de próstata en etapas tempranas no da ningún síntoma, ¿verdad? ¿Cuándo da síntomas? Bueno, cuando ya es avanzado, César, que no se puede hacer nada curativo, nada quirúrgico, y pues hizo metástasis, pues se regó, llegó a la columna y se fracturó, por ejemplo. Ok, ¿Verdad? sí, no, es importante porque ahí es donde tienes que hacer Claro. el screening, pues, o el cribado de estos pacientes para poderle hacer el diagnóstico oportuno. Ok, en cuanto a la alimentación, Andrés, o sea, el tomar Coca-Cola o hay algo que sí incremente el riesgo de cálculos biliares? ¿O hay mitos o algunas cosas que sí son ciertas? No, sí, sí, eso sí es, sí es real, ¿no? El consumo de bebidas carbonatadas, las dietas altas en sal, altas en oxalatos. ¿Cuáles son las dietas altas en oxalatos? Pues por ejemplo, ¿qué contiene oxalato? Por ejemplo, las legumbres, por ejemplo. También que influye los frutos secos, almendras, cacahuates. Eso también aumenta el riesgo de, de aumentar el riesgo Cálculos. de producir piedras, ¿sí? O cálculos renales. También dietas altas en proteína, principalmente huevo, pollo. Entonces, nosotros básicamente las recomendaciones que damos, el principal factor de riesgo cálculo, piedras. Para producir cálculos solitos renales es la deshidratación. Entonces, yo las recomendaciones que doy, ingesta de agua, ¿verdad? Más nosotros que vivimos en el trópico, un lugar caliente. Bastante gente que depende de tu actividad también, ¿no? Porque si es una persona que trabaja en el sol, haces esfuerzo, ¿verdad? Entonces obviamente te vas a deshidratar y no tomas agua, vas a producir piedras, ¿no? Entonces, generalmente la recomendación que doy es ingesta de agua alrededor de 2 litros y medio al día y modificar esos hábitos dietéticos, ¿no? Tratar de eliminar las bebidas carbonatadas, más si ya tuviste un episodio de piedras, ¿ok? Bajarle a la sal, a la ingesta de proteínas. ¿El café por qué lo quitan? ¿Mande? ¿El café? A mí me llega, o sea, ahora quiero que nos contés que en cuanto a los pacientes, si usan algún remedio casero o algo para destruir estas piedras o qué, pues, o si hay algún medicamento que las destruya o requieren una intervención. Sí, realmente es muy frecuente, ¿verdad? Es muy frecuente que los pacientes estén utilizando estos productos, ¿no? Que llámese rompepiedras y otros nombres por ahí, que realmente no son efectivos, ¿verdad? No son para eso. Realmente nosotros, los urólogos, no damos medicamentos rompepiedras, ¿verdad? Lo que algunas veces podemos hacer es dar tratamiento expulsivo de piedras ureterales que estén pequeñas
y que no estén produciendo dolor, fiebre, que no tengan obstrucciones completas, ¿verdad? Pero tratamiento rompepiedra como tal no hay. Lo que rompe las piedras es la cirugía, ¿verdad? Con nuestro láser que utilizamos. ¿Y cuáles son estos tratamientos expulsivos? ¿Hay medicamentos en sí? Sí, sí, pues mira, César, generalmente damos alfa bloqueadores, ¿verdad? Que es la famosa tamsulosina, ¿verdad? Cuando son piedras pequeñas, ¿verdad? Que te digo que no esté produciendo fiebre, dolor, que el paciente no esté, que tolere la vía oral, por ejemplo, que sea un dolor aceptable y que no esté obstruyendo, ¿verdad? Entonces, generalmente alfa bloqueadores, tamsulosina, ¿verdad? AINES, recetamos cualquier tipo de AIN y lo damos por un periodo más o menos de 2 semanas. Las mujeres tienen dolor abdominal o dolor en las contracciones como el parto, ¿no? Pues, que nosotros, pero dicen que el dolor ureteral o el dolor de un cálculo es igual al de un parto, porque hay gente que lo compara así, o no te lo han dicho alguna Sí, vez. dicen que el parto, eso digan diciendo los pacientes, el parto de los hombres. Y sí, sí realmente un lito, una piedra ureteral, ¿verdad? Que esté impactada, sí, el dolor agudo es fuerte. Es fuerte y esos pacientes sí requieren una intervención inmediata, más si está obstruyendo la vía urinaria. Pero sí, sí son dolores fuertes, ¿no? Que inclusive con medicamento IV no cede el dolor. Entonces ahí hay que llevar a quirófano para tratar de retirar o fragmentar esa piedra, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles en sí los signos de alarma que hay en patología, ya sea cálculos ureterales o próstata, cuáles serían para los pacientes puedan acudir al urólogo? Primero, bueno, si sabemos que un paciente, ¿verdad?, tiene, por ejemplo, un cálculo renal, ¿verdad? Un cálculo renal, pues no es una emergencia, no hay que salir corriendo a operarlo, ¿verdad? Solo si está obstruyendo la salida de orina, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un paciente con un cálculo renal, ¿verdad?, que esté con fiebre, con dolor persistente, ¿verdad?, con mucho sangrado, este paciente requiere la evaluación, ¿verdad?, de un urólogo, ¿verdad?, para enviar los estudios correspondientes y ver que no esté complicado, ¿verdad? Porque está complicado, hay que ver qué cirugía y qué es lo que hay que hacer y ahí miramos qué es lo que corresponde. Muchos médicos o algunos pacientes no saben si enviarlo en alguna patología, ya sea urinaria o renal, si enviarlo al urólogo o al nefrólogo. ¿Cuál pudiera ser como las pistas para los médicos para poder decirle, no, este va con el urólogo y este va con el nefrólogo? Sí, generalmente, pues, bueno, generalmente no, los urólogos nos encargamos de la parte quirúrgica, ¿no? Resolver un problema renal, ureteral, de vejiga y próstata de manera, la mayoría de las veces, ¿verdad? De manera quirúrgica. Entonces, pues, para los médicos generales que nos están viendo, si ve que el problema es algo que se va a resolver con cirugía, un tumor, ya sea vesical, riñón, uréter, una piedra a cualquier, o un lito, a cualquier nivel de estos, pues el tratamiento, aunque tenga falla renal, ¿verdad? El tratamiento es nuestro. Y luego si el paciente pues queda con falla renal crónica, ya una vez resuelto el problema obstructivo urológico, pues ya queda con manejo tanto del nefrólogo como el urólogo, ¿verdad? Es muy importante, pues, para todos nosotros saber. Bueno, hemos hablado de temas como de la próstata, cálculos biliares, pero hay un tema muy importante y cuál es la disfunción eréctil. ¿Esa también la ven ustedes o no? Sí, sí, claro. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz son dos temas de visita, ¿verdad? De visita frecuente de los pacientes. No llegan quedándose bastante de disfunción eréctil. Mira, la disfunción eréctil, César, no solo es tomar una pastilla y no. Porque muchas veces, bueno... ¿Cómo se define primero? O sea, la disfunción eréctil suele ser que en alguna ocasión no funcionó o cómo la define urología. Sí, pues, o sea, hay grados, ¿verdad? Hay grados para empezar. Hay leve moderado y severo, ¿verdad? Y dependiendo, pues, hay pacientes que pueden tener erecciones, pero pues no logran penetrar. ¿Verdad? Hay unos pacientes que logran penetrar, pero no logran culminar el acto. Entonces, uno hace un interrogatorio, ¿no? Que se llama el IF5, y en base a eso uno mira la severidad del caso y así el manejo, ¿verdad? Generalmente, mira, los pacientes tienen que entender que la disfunción eréctil es una manifestación, ¿verdad?, de cómo estamos nosotros metabólica, de manera metabólica y cardiovascular, ¿verdad? Entonces, el tema es, vaya, buenas, el tema es que vaya, un paciente, ¿verdad?, que me llega con disfunción eréctil, César, y pues, ¿cómo anda su colesterol? Alterado.
cómo anda sus niveles de glucosa porque tiene diabetes alterados, cómo está su presión alterada, no, pues no me tomo el medicamento. Primero hay que resolver eso, ¿verdad? Para dar un tratamiento adecuado y ver, ¿verdad? Si el paciente, y dependiendo cómo va resolviendo, ¿verdad? Porque el tratamiento generalmente es con inhibidores de fosfodiesterasa 5, que es el famoso, ¿verdad? Sildenafil y talafilo. Vamos, corregimos todas las patologías de base, alguna vez tiroides también puede ser la causa. Corregimos las patologías de base, damos el tratamiento inicial, y ahí vamos viendo, ¿verdad? Según la necesidad del paciente también, ¿verdad? ¿Hay aquí en Olancho es consulta frecuente? Sí, ¿O sí. el alcoholismo? Ajá, perdón. Sí, también, ¿verdad? Una persona que pues, esa es una causa de disfunción eréctil. Entonces, damos el manejo, ¿verdad? Pero también ahorita estamos ofreciendo también, César, una terapia de onda de choque, ¿verdad? Que es complementaria con los inhibidores de 5-fosfodiesterasa y son básicamente, es un aparato que da unos golpecitos en el cuerpo del pene, ¿verdad? Y he tenido buenos resultados, fíjate, César. Eso pues es nuevo, hace poco lo tenemos, tengo varios pacientes en tratamiento. Lo que damos es el inhibidor de fosfodiesterasa diario, ¿verdad? Y damos aproximadamente 6 sesiones de terapia de ondas de choque, una semanal. ¿Verdad? Generalmente dura alrededor de 20-25 minutos, algo que no duele, no es invasivo, ¿verdad? Porque si no, ya lo último sería una prótesis. Ok, pero bueno, ¿qué pasa con el paciente que llega y te dice, doctor, pero es que yo cuando tomo alcohol duro más? O si tiene eyaculación precoz, pero ¿cómo pasa de que sí le funciona el alcohol a que no le funciona? Sí, eso es cierto que César. Algunas veces los pacientes tienen un periodo de latencia intravaginal más prolongado, ¿verdad? Cuando toman alcohol, pero en otros pacientes esa es la causa de la disfunción eréctil. Todo con moderación. Bueno, alcohol no recomendamos pues, como médicos, pero sí es importante. Otro tema, yo creo que ya para terminar, porque llevamos un buen rato, bueno, igual vamos a ver si hay algunas preguntas ahí. Hemos hablado del urólogo. Al urólogo también visitan las mujeres. Sí, claro. Se ha tenido la percepción, César, de que el urólogo solo es el médico de los hombres, y no es así, ¿va? Nosotros tratamos, César, lo que es el aparato reproductor masculino, pero además toda la vía urinaria, riñón, uréter y vejiga, ya sea en hombre o mujer. Una piedra o un lito renal en vejiga o en uréter, quien lo va a tratar es el urólogo, no el uroginecólogo. Por ejemplo, la gente se confunde, ¿verdad? Pero no, todo eso lo vemos nosotros. Generalmente, ¿cuáles son los motivos de consulta de las mujeres? Bueno, como te digo, cáncer, ¿verdad? Cáncer vejiga, riñón, quistes renales, por ejemplo. Me ha tocado destechar de manera laparoscópica aquí. Y los litos, ¿verdad? El cuarto, quinto motivo de consulta, o más bien de los más frecuentes, es la infección del tracto urinario, ¿verdad? Recurrentes. La mujer tiene varios factores por la cual tiene infecciones del tracto urinario a repetición, ¿verdad? Uno de ellos es que por ahí ya lo había hecho yo ya lo había explicado. La uretra es corta, 3 a 5 centímetros. Nosotros tenemos uretras más largas, ¿verdad? La cercanía, ¿verdad? De la uretra con el recto, ¿no? Con la región perineal. Esos son factores, ¿verdad? Anatómicos que predisponen el ascenso de las bacterias y que las mujeres sean más propensas a tener infecciones del tracto urinario. Entonces, generalmente, esos pacientes, pues, la trata el ginecólogo, ¿verdad? Una infección del tracto urinario lo puede tratar cualquier médico, ¿sabes? Pero cuando son recurrentes, entonces ya me la mandan a mí porque puede ser otra causa, por ejemplo, una piedra, puede ser la causa de las infecciones, ¿verdad? No, la verdad que sí, pues ya viste que sí hay muchos temas importantes que tocar y sí hay relación, de hecho, de la gastroenterología con urología. Yo creo que has tocado varios temas muy importantes y que a la población les va a apoyar. No sé si... ¿Cómo saber si un hombre tiene BPH si es asintomático? El tema del BPH es complicado, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, ¿verdad? La mayoría de las personas nos vimos expuestos alguna vez al virus del papiloma humano. Entonces, mire, el tema con el virus del papiloma humano es este. El cuerpo, ¿verdad?,
puede infectarse de virus de papiloma humano, pero no siempre va a desarrollar una lesión. La mayoría de las veces, César, el cuerpo lo elimina, el virus de papiloma humano. Sin embargo, puede que no pase esto y que depende del tipo de virus que se infectó, puede desarrollar verrugas genitales, ¿verdad? Entonces, si un paciente, ¿verdad?, se ha infectado o se ha expuesto de virus de papiloma humano y no tiene la manifestación visual o cutánea, que es una verruga, una lesión, es muy probablemente que este paciente pues ya no vaya a desarrollar alguna otra lesión. Algunas veces el virus puede estar latente y hasta 2 años salir. Hay pruebas moleculares, se pueden hacer si hay pruebas moleculares. Por ejemplo, si vos te expusiste, ¿verdad?, y a alguien que está infectado con virus del papiloma humano, ¿verdad?, hay pruebas moleculares que se pueden hacer hisopados uretrales, ¿verdad?, y se manda a estudiar para ver si hay virus del papiloma humano y ver qué tipo, porque hay más de 100 tipos de virus de papiloma humano. Eso es importante porque en la mujer, por ejemplo, está, y en el hombre también, por eso la pregunta, ¿cuándo al hombre se le puede vacunar para el virus de papiloma o a todo hombre debe ser vacunado o no? Ahora la vacuna para el virus del papiloma humano protege contra 9 serotipos. 2 que son de alto riesgo o riesgo oncogénico, o sea, de cáncer, y los otros 2 protegen para los serotipos que causan verrugas, ¿verdad? Entonces, está indicada desde los 9 años de edad para hombres y mujeres, o sea, niños y niñas. ¿Por qué? Diría, ¿pero por qué a los 9? Bueno, para cuando esa persona, ese niño esté expuesto a una vida sexual a los 20, 25, 30, ya esté protegido, ¿verdad? Entonces, todos deberíamos de estar vacunados contra el virus del papiloma humano. ¿Qué pasa si yo ya tuve actividad sexual? Entonces diría, pues ya me infecté, ¿verdad? ¿Para qué me voy a vacunar? Bueno, porque te volvés a exponer nuevamente a otro serotipo, ya estás protegido, claro, más que todo con las cepas de alto riesgo, ¿no? Y aquí en Olancho puedes tener acceso a la vacuna. O sea, sí, ahí en el Hospital Troches Montalbán, ahí le aplicamos. Es un esquema nosotros le decimos 026, o sea, son 3 dosis de un periodo de 6 meses. Una hoy, por ejemplo, una en 2 meses y otra en 6 meses a partir de la primera aplicación. Ahí pueden buscar en el Hospital Troches Montalbán en la segunda planta y ahí pueden tener acceso a la vacuna. Bueno. ¿Verdad? Porque no está a nivel público ahorita. Y es accesible, pues, o sea, no es algo que... Sí, es una vacuna que puede andar alrededor de unos 5,000 empiras por ahí. Depende, ¿verdad?, cómo está en el mercado. Dice, mi papá de 75 años necesita operarse por una estrechez de la uretra por un trauma. Ajá, en las estrechez de uretra, o sea, la uretra es algo complejo de tratar, ¿verdad? No es tan a la ligera que se toma, ¿verdad? Entonces, si tu papá tiene una estenosis de uretra ya identificada, ¿verdad?, ya diagnosticada, lo que hay que hacer es, primero se hacen estudios, se hace un uretrohistograma que se pasa medio de contraste a través de la uretra, se toman rayos X para determinar, uno, la localización, ¿verdad?, dónde está esa estenosis, uretra anterior, uretra posterior, qué tan larga es, generalmente mayor de 2 centímetros, pues son más difíciles de tratar, exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es definir, ¿verdad?, caracterizar esa estenosis de uretra para determinar si es candidato a un manejo mínimamente invasivo. La estrechez se puede cortar con láser o con una cuchilla en frío, le decimos nosotros, o puede también, dependiendo, como te digo, a ver, de la característica de la estrechez, saber a qué es candidato ese paciente. O a una uretroplastía, ¿verdad? Claro. Doctor, una pregunta. Tengo gastritis crónica, moderada y metaplastía completa y atrofia. ¿Qué hago? Ok, esa es una pregunta frecuente y cuando te haces una endoscopia y hay biopsias, uno identifica primero qué tan lesionado tienes el estómago y eso es lo que tú has mencionado, porque hay varias lesiones como precancerosas a causa del Helicobacter pylori. Recordemos que esto es una cascada, así se llama, quien lo inventó llama cascada de Correa, y empieza con una gastritis aguda, gastritis crónica, atrofia de la mucosa, metaplasia intestinal completa, metaplasia intestinal incompleta, luego displasia de bajo grado, displasia de alto grado. Toda esa cascada uno la detiene al eliminar el Helicobacter pylori. Posteriormente,
uno hace vigilancia si hay alguna lesión de algún cáncer gástrico temprano. Pero el principal tratamiento aquí es eliminar el Helicobacter pylori. Posteriormente es vigilancia, porque un paciente que tiene de metaplasia intestinal completa a incompleta, el riesgo de cáncer de la incompleta es 20 veces más. Y si hay displasia de bajo o alto grado, hay que dar un tratamiento, ya sea endoscópico, para quitar estas lesiones. Entonces, sí es importante. Otra cosa o otra pregunta es, si yo tengo gastritis crónica o alguna lesión, ¿esto es reversible o no? Probablemente no, o sea, esta lesión ya queda ahí. Lo importante es detener el factor de riesgo que nos puede hacer la progresión y hay que dar una vigilancia, ¿no? Pero probablemente si yo al paciente se le haga una endoscopia unos 5 años posteriores, tengamos los mismos hallazgos histopatológicos y endoscópicos, porque también lo sospechamos desde la endoscopia. Pues estuvo muy bueno. Estuvo bien, esperemos que haya sido del agrado y que les haya servido. Yo creo que sí, ¿verdad? Todos los que estuvieron por ahí. Yo creo que sí, igual lo transmitimos por TikTok y lo vamos a posteriormente subir a las diferentes plataformas. Te agradezco, Andrés, por tu tiempo y pues esperemos que continuemos haciendo. Esta vez lo hicimos un poco diferente, nos salimos del estudio y nos venimos aquí. Ya vemos que fluye mejor la situación porque tenemos el ambiente adecuado y aunque no es controlado, pero estuvo bien. Así que yo creo que la próxima vez, si hay algún tema específico en cuanto a urología, pues háganlo saber para ver si lo podemos discutir, ya con más detalles. Está bien, estuvo bien, César, estuvo bien, algo nuevo, esperemos que a la gente le haya gustado y pues bueno, ahí estamos, ¿verdad? Nos pueden escribir, ¿verdad? A través de nuestras redes sociales, cualquiera de las plataformas y pues por cualquier consulta urológica, ahí estamos en Hospital Troche Montalbán, aquí en Juticalpa, en la segunda planta de urología, ahí pues tengo mis consultorios de urología y pues estamos a la orden. Solo en el Hospital Troche Montalbán. Por ahora sí, Bueno, por ahora solo estamos ahí. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio de Digestión.